Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 10 artículos de la reforma a la salud con los que se permite la creación de las gestoras de salud y vida que reemplazarán a las EPS. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que las EPS no desaparecerán, sino que se transformarán. Luego de la votación, esta iniciativa queda a tan solo 9 artículos de ser aprobada en su totalidad y de pasar así al Senado de la República. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno tiene listo el decreto para regular los cultivos y la posesión de amapola, coca y cannabis con fines industriales, científicos y medicinales. La licencia, que tendrá una vigencia de 5 años, se tramitará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Los únicos que podrán solicitarla serán entidades públicas en asocio con organizaciones campesinas y étnicas que vivan en áreas de conflicto armado y narcotráfico. Los privados podrán participar como inversionistas. El cultivo de cannabis ya cuenta con regulación. El único cambio con esta norma es que ahora se podrán usar los cultivos que no tienen licencia con fines lícitos. La norma está en comentarios y se espera que empiece a regir a partir del 2024. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía, Camilo Mansur, reveló que entidades del orden nacional y territorial deben cerca de $1 billón a las empresas prestadoras de energía. El dirigente pidió el pago de esas obligaciones e hizo un llamado a la Procuraduría General para que intervenga disciplinariamente sobre los funcionarios responsables de dichos pagos del servicio de energía. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Sigue preocupación por la salud del Papa. Vaticano confirma que el Papa Francisco tiene bronquitis. Médicos descartan una pulmonía. Israel y Hamás amplían por segunda vez la tregua en Gaza. Ataque terrorista en Jerusalén. 3 muertos y 6 heridos. OPEP anuncia nuevo recorte de 1 millón de barriles por día en producción de crudo. Corte de Perú restablece indulto a expresidente Alberto Fujimori. Líderes del mundo despiden al histórico secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Tribunal impone silencio al expresidente Trump durante el proceso por fraude en Nueva York. Sigue la preocupación por la salud del Papa Francisco. El Vaticano confirmó que el pontífice de 86 años sufre de bronquitis infecciosa aguda. Sin embargo, destacó que se descartó que padezca pulmonía. El sumo pontífice comunicó este jueves que gracias a Dios los médicos han descartado la idea de una pulmonía por ahora, dando un diagnóstico de una bronquitis muy aguda e infecciosa, aunque ya no tiene fiebre y sigue curándose con antibióticos. Este jueves el Papa adelantó su agenda con los participantes en el seminario sobre ética en la gestión sanitaria, en una audiencia en el Vaticano. Del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El pontífice argentino iba a emprender mañana un viaje a Dubái para estar presente del 1 al 3 de diciembre en la cumbre climática. Sin embargo, su situación de salud no lo dejó, por lo que envió un mensaje a los participantes de la COP28 a pensar en el bien común, más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Israel y Hamás acordaron extender un día más la tregua en Gaza. Sin embargo, los negociadores esperan que se amplíe al menos por otros 2 días. Ante la incertidumbre para rehenes y familiares, Qatar anunció la extensión por un día más de la tregua humanitaria entre Israel y Hamás, que comenzó el viernes y caducaba este jueves, y en el que ambas partes intercambiaron rehenes por presos. Egipto y Qatar, mediadores claves entre Israel y Hamás, han anunciado que hoy han intensificado sus esfuerzos para extender el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza por otros 2 días antes del vencimiento de la tercera prórroga de solo 24 horas. La extensión de la tregua humanitaria permite la liberación diaria de 10 rehenes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de 30 presos palestinos, así como el aumento de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza a través del paso de Rafah entre Egipto y el enclave palestino.
Durante sus primeros 6 días han sido liberados 210 presos palestinos, todos mujeres y niños, como parte del pacto del canje, en tanto Hamás ha puesto en libertad a 97 cautivos en Gaza, entre ellos 73 israelíes y 24 extranjeros. Por otro lado, Israel ha reiterado que al finalizar la tregua retomará la ofensiva con más fuerza contra Hamás, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le solicitó. In my meetings today with the Prime Minister and senior Israeli officials, I made clear that before Israel resumes major military operations, it must put in place humanitarian civilian protection plans that minimize further casualties of innocent Palestinians. También agregó que Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados del mundo y que es capaz de neutralizar la amenaza planteada por Hamás. Israel, entre tanto, denunció un nuevo ataque terrorista en Jerusalén. 3 personas murieron y 6 más quedaron heridas. Un ataque con armas de fuego contra un grupo de personas que se encontraban en una parada de autobús al oeste de Jerusalén ha causado al menos 3 muertos y 6 heridos. El asalto ha sido perpetrado por 2 personas que han realizado varios tiros a los viandantes, provocando la huida de los que se encontraban en la zona. Poco después, los atacantes palestinos fueron abatidos por 2 agentes y un civil armado que se encontraban cerca del lugar. Ante este hecho, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que jura erradicar a Hamás. זה אותו חמאס. זה אותו חמאס שביצע את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר, אותו חמאס שמנסה לרצוח אותנו בכל מקום. ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. Los hechos se producen en la mitad de una espiral de violencia en Cisjordania y Jerusalén, en paralelo a la guerra con Gaza. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a su ministro de Exteriores llamar a consultas a la embajadora de Israel en España. Esto tras el pronunciamiento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el que afirmó que tiene francas dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario por las crecientes muertes en Gaza de mujeres y niños. Los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordaron extender su reducción voluntaria en 1 millón de barriles del hidrocarburo diario por día hasta finales de marzo de 2024. La producción pasará a ser de 9 millones de barriles diarios y esta rebaja se restablecerá gradualmente de acuerdo con las condiciones del mercado. La restricción del suministro es con el fin de evitar un nuevo superávit de petróleo para el próximo año. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó al Congreso del país una licencia de 6 meses para iniciar su campaña electoral. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicita una licencia de 6 meses al Congreso para iniciar la campaña electoral para los comicios de febrero del 2024, en los que buscará la reelección inmediata. Este sería el último paso para que el mandatario se centre en la búsqueda de un segundo mandato consecutivo, algo que no permite la Constitución y cuyo último antecedente se dio en 1935 bajo el mandato de Maximiliano Hernández Martínez. El mandatario debe presentar la terna de designados a la presidencia para que lo suplan. Según adelantó el presidente del Congreso y el exsecretario de Bukele, este órgano únicamente ratificará a los designados que la Constitución señala que no pueden ser familiares. En este caso se designa al vicepresidente. Un tribunal del Perú volvió a ordenar que el expresidente Alberto Fujimori salga de prisión. Esta es una nueva solicitud que hace el tribunal a la Corte para que se le conceda la inmediata libertad al exmandatario, quien está condenado por 3 casos de corrupción, por los cuales debe $13,6 millones. En Estados Unidos y a sus 100 años falleció el exsecretario de Estado, Henry Kissinger, quien fuera reconocido por ganar el Nobel de Paz por sus negociaciones secretas para mantener la paz fuera de la guerra de Vietnam y por normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. A los 100 años falleció Henry Kissinger, el exsecretario de Estado estadounidense.
Fue funcionario bajo la presidencia de Richard Nixon y Gerald Ford. A su vez, se desempeñó como asesor de seguridad nacional. Recibió el Premio Nobel de Paz por sus negociaciones para terminar con la guerra de Vietnam y también respaldó dictaduras en América Latina. La muerte de Kissinger generó elogios a su carrera e historial dentro de Estados Unidos y en el exterior. El expresidente de Estados Unidos, George Bush, dijo: Estados Unidos ha perdido una de las voces más confiables y distintivas en asuntos exteriores con el fallecimiento de Henry Kissinger. A su vez, el expresidente ruso Vladimir Putin expresó que el nombre de Henry Kissinger está indisolublemente ligado a una línea pragmática de política exterior que en un momento permitió lograr una distensión en las tensiones internacionales y alcanzar los acuerdos soviético-estadounidenses más importantes que contribuyeron al fortalecimiento de la seguridad global. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu destacó: la partida del Dr. Kissinger marca el fin de una era en la que su formidable intelecto y su destreza diplomática moldearon no solo el curso de la política exterior estadounidense, sino que también tuvieron un profundo impacto en el escenario global. Y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, también reaccionó: me entristece mucho saber que Henry Kissinger ha fallecido. Hace solo unos meses discutimos temas tan diversos como la guerra en Ucrania, la amenaza que presenta Irán y los nuevos desafíos planteados por Rusia y China. Un tribunal de Nueva York restableció la ley Mordaza para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus abogados. Una corte de apelaciones de Nueva York restableció la orden Mordaza o ley silencio contra el expresidente Donald Trump, que a mediados de noviembre había sido suspendida por un juez en el caso de fraude civil que se realiza desde el pasado octubre. A Trump se le había impuesto en octubre la mordaza luego de que acudiera a las redes sociales para arremeter contra el asistente del juez que preside el juicio y por hablar del caso en los pasillos del tribunal, actitudes que le costaron $15,000 de multa. Los abogados del expresidente impugnaron esa orden y el pasado 16 de noviembre el juez de un tribunal intermedio de apelaciones suspendió la orden Mordaza al plantear preocupaciones de que violaban sus derechos de libertad de expresión. El juicio por fraude, celebrado tras las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado, es contra el expresidente Donald Trump, sus 2 hijos mayores, su empresa y sus 2 socios, en el que se le imputan 6 cargos relacionados con ilegalidades. Fuerzas militares rusas tomaron una nueva zona al este de Ucrania. Los ataques en la región dejan al menos 2 muertos y 15 heridos. Unidades militares rusas lanzaron simultáneamente 6 misiles S-300, dejando 2 personas muertas, 10 heridas y una familia de 3 miembros estaría atrapada bajo los escombros. El bombardeo se perpetró en Pokrovsk. Los ataques destruyeron un edificio de varias plantas, 9 casas, una oficina de policía y coches. El jefe de la administración de la ciudad dijo que era la 4ª vez que esta zona era atacada en el último mes e instó a la población a evacuar porque la intensidad de los ataques está aumentando. En total, el ataque afectó a 3 ciudades cerca de Avdiivka, ciudad en la que se ha librado una encarnizada batalla en los últimos meses. Esta también es una puerta de entrada a partes de la región de Donetsk que siguen bajo el control ucraniano. En Michigan, en Estados Unidos, instalaron un novedoso sistema en las carreteras que puede cargar los vehículos eléctricos mientras ruedan. Se trata de la primera vía pública de carga inalámbrica para vehículos eléctricos del país norteamericano. Se encuentra debajo de una calle justo al oeste de Detroit. Las bobinas de carga inductiva de cobre permiten que los vehículos equipados con receptores carguen sus baterías mientras conducen o se estacionan en las calles. El segmento de 1/4 de milla del 14th Street se utilizará para probar y perfeccionar la tecnología antes de ponerla a disposición del público dentro de unos años. Cuando un vehículo con un receptor se acerca a los segmentos de carga, las bobinas debajo de la carretera transfieren electricidad a través de un campo magnético, cargando la batería del vehículo. Las bobinas solo se activan cuando un vehículo con receptor pasa por encima de ellas. Muy buenas noches. Segunda parte
de nuestro programa sobre reforma a la salud que cursa en la Cámara de Representantes. Nuestras invitadas, la doctora Marta Alfonso, quien es ponente del proyecto, y la doctora Catherine Jubinao, quien es una de las dirigentes representantes que hace observaciones al proyecto. Anoche terminamos con una pregunta que quedó sin respuesta. ¿La quiere usted repetir, doctora Marta? Claro que sí. Le preguntaba a la doctora Katy Jubinao cómo puede garantizarse el flujo de recursos y, por tanto, el acceso expedito a los servicios de salud para garantizar el derecho fundamental a la salud si no se paga de manera directa lo que ya se prestó. Si hay que esperar a una auditoría que tú misma has dicho puede durar 2, 3, 4 meses. Yo creo que va a ser mucho más rápida porque va a haber una oferta mucho más amplia de la que hoy existe de auditoría en el sistema de salud. Pero quiero preguntar entonces cómo se gira de manera rápida, cómo se garantiza ese flujo de recursos que necesitan hoy las clínicas y los hospitales de Colombia. Marta, la respuesta es tan sencilla que nosotras la presentamos vía proposición y ustedes nos la negaron, y es ponerle límite al tiempo de las auditorías. ¿Ya? Y ustedes contratan a las empresas auditoras y les dicen tienen hasta tal tiempo para hacer auditorías. Ahora, lo que es absolutamente inconcebible es que se crea razonablemente que en una transición vamos a empezar a auditar entre 8 y 10 millones de facturas al mes para que la ADRES pueda tener todo eso antes de 30 días. O sea, si le vamos a poner un plazo... ¿10.000 millones? 10 millones de facturas al mes. No es que se auditen. Mira, yo siento que hablas desde un desconocimiento muy profundo del sistema de salud. Para garantizar el acceso expedito a los servicios de salud se requiere flujo de caja. Por eso lo que hace la reforma es proponer que tan pronto se prestó un servicio, y vamos a partir de la buena fe de los hospitales y de las clínicas, de los trabajadores de la salud, que todos los días salvan vidas en Colombia, que todos los días garantizan que la gente esté bien, que no se muera, que no se agrave. Necesitan un flujo de caja para poder prestar esos servicios de manera permanente. Es que si prestaran hoy un servicio y se demoraran un mes para recibir el pago y en ese mes vuelven y prestan otro servicio, no. La prestación de servicios es millonaria, tú lo has dicho, 8 millones de facturas de prestación de servicios. Todo el tiempo se están prestando servicios por segundo en el país. Por tanto, el prestador de servicio requiere que el servicio que prestó se le pague de inmediato. Segundo, hay un sistema de auditoría. Hemos insistido a lo largo de esta conversación y de este diálogo en eso. El sistema de auditoría audita el 100% de los recursos que paga. Lo audita a través de distintas maneras. Además, hay un sistema público de información que transparenta el sistema de salud, que hoy no existe. Hoy el sistema de salud y la manera en que se manejan los recursos es absolutamente opaco, oscuro. Nadie sabe cómo se manejan los recursos. Entonces, aquí lo que hay es precisamente una lógica de garantía del derecho, de garantizarle a los prestadores de servicios que tengan el flujo para poder prestar esos servicios. Pero Marta, mira, tú me dices que yo hablo desde el desconocimiento del sistema de salud. Yo te digo, tú hablas desde el desconocimiento de la cultura política de Colombia. Tú parece que estuvieras pensando que esto es Dinamarca. ¿Cómo vas a decir tú que es que le tenemos que pagar a los hospitales de una, porque ellos prestan el servicio y al día siguiente hay que pagarles, cuando hemos tenido sendos escándalos de hospitales y clínicas que justamente tratando de quedarse con recursos que no son de ellos, adulteran la facturación? Ergo, imagínate que hoy con todos los controles previos, concurrentes y posteriores que tenemos en el sistema, y tenemos hospitales que roban, y tenemos clínicas, y
tenemos clínicas. Es imposible. Y son control. ¿Cómo haces control previo? ¿Cómo haces control previo a una factura que no se ha presentado? Una cosa es control previo y concurrente a los servicios de salud, y una cosa es la auditoría a la factura. Previo a la facturación. Una cosa es la auditoría a la factura. Entonces, si con todos los controles y auditorías que tenemos hoy, ya los hospitales y las clínicas se roban la plata de la salud, yo no me quiero imaginar, ¿cómo puede decir uno, Marta, yo te lo digo con todo el respeto, cómo puede uno decir como ponente de la reforma a la salud, si es que aquí vamos a confiar en la buena fe? Y les vamos a pagar apenas presten el servicio porque tenemos que confiar en la buena fe. Yo solo quiero responder. Por amor a Dios, te voy a decir una cosa. Transparencia por Colombia tiene un estudio de los escándalos del sistema de salud más o menos en los últimos 8 años. ¿Y qué encontró Transparencia por Colombia, Marta? Que la mayor prevalencia y la mayor participación en los escándalos de corrupción del sector salud son los políticos. Así es. Es el alcalde, es el gobernador, es el secretario de salud. No vayan a creer ustedes que las EPS que han hecho cosas malas, no todas, las que han hecho cosas malas, lo hacen sin el concurso de los políticos. Entonces imagínense ustedes decir aquí que es que vamos a partir de la buena fe de los hospitales y las clínicas. Por Dios, eso no es serio. Eso no se puede decir y eso no se sostiene en ningún sistema de salud de ningún país del mundo. Claro que hay que asegurar el flujo de recursos, pero no puede ser a costa de debilitar las auditorías y los controles, porque aquí lo que vamos a tener no solamente es un desbordamiento del gasto, porque lo que ustedes tampoco explican es que al imponer un rango tarifario va a pasar lo que pasa con la tarifa SOAT. Todas las facturas se van a ir al tope de lo que pueden cobrar. Eso es lo que produce el rango tarifario y eso lo han explicado los expertos, pero ustedes insisten con el rango tarifario. Súmele a eso que simplemente por la buena fe vamos a empezar a girar recursos para que haya flujo en el sistema sin los debidos controles. Aquí lastimosamente, cuando el sistema, ¿sabe qué va a pasar? Que lo han dicho los expertos, inclusive la exministra Cecilia López, a la que sacaron por controvertir al presidente. Antes con el Seguro Social había algo que se llamaba el Septiembre Negro, que por supuesto los jóvenes que apoyan al presidente Petro no saben porque es que no vivieron el Seguro Social, y era que el sistema en septiembre se quedaba sin plata, porque justamente eso era saque plata, saque plata, saque plata, el sistema se quedaba sin plata. ¿Y cómo empezaban a solucionar la remisión de pacientes? ¿Cómo empezaban a solucionar el acceso a los tratamientos de salud cuando el Seguro Social se quedaba sin plata? Con el político. Entonces empezaba el desfile ante el alcalde, ante el gobernador y ante el congresista para que les permitiera acceder al servicio primero. Eso es lo que va a pasar con esta reforma. Me duele en lo profundo que digas eso. O sea, ¿estás diciendo que los hospitales y las clínicas de este país son unos ladrones que están llenos de corrupción? Por supuesto que ha habido casos de corrupción, por supuesto que los ha habido. ¿Estás diciendo que pero todas las EPS son unas ladrones? Mayoría, no, yo no lo he dicho. Tú lo dices todo el tiempo. No pongas en mi boca ustedes quieren palabras apagar, que no he ustedes dicho. Quieren estoy diciendo las que porque ellas dicen que todas son corruptas. A tener, no, estoy diciendo que usan los recursos de la salud para enriquecerse en cosas que no son prestación de servicio. Los hospitales Déjame y las hablar porque también. yo te escuché. Bueno, pero es que no, pero es que Déjame hablar que yo te tienes escuché. que sincerarte, Marta. Los hospitales y las clínicas de este país, los trabajadores de la salud de este país, salvan vidas todos los días. Mezcles los uno no puede trabajadores de ser la salud tan aquí. injusto. No mezcles uno no aquí los puede trabajadores ser, de la uno salud. no puede ser así, discúlpame, de canalla, de decir que los hospitales y las clínicas que salvan vidas son unos ladrones. No, Martí. Aquí partimos de la buena fe, tan buena fe. Déjame hablar. Ese es el nivel del debate. Ese es el nivel del debate. Es que tú has dicho que aquí todos los hospitales y las clínicas van a robar. Que si ustedes no los controlan, pueden robar. Permíteme argumento. Los hospitales y las clínicas viven de buena fe, prestan servicios todo el tiempo y no les pagan. Duran 3, 6, 1 año sin que les paguen. Prestan servicios de buena fe a las EPS, a los afiliados de las EPS. Entonces no puedes decir que ahora que se les va a pagar de manera directa se van a robar la plata. Mira, Marta, yo lamento mucho, no hay políticos en esta reforma, al contrario, se está tratando de que la plata vaya directamente al prestador de servicio, que es el que mantiene el cuidado de la salud y la vida de la gente. Son los que nos prestan los servicios en cada pueblo, son los
que nos prestan los servicios en las ciudades, es la gente que mantiene viva a la gente en Colombia. Marta. Entonces, les decimos héroes de la patria, pero no les vamos a garantizar el giro directo, la plata rápida cuando cobran, que ya han prestado los servicios, Marta. porque tenemos dudas, porque Marta, no mira, tienen buena fe, Marta, no, mira, es Marta, injusto. yo- La única manera para garantizar el acceso expedito a los servicios de salud es que al prestador de servicios se le pague lo que dijo que prestó y se le audite y se le controle para saber que efectivamente Antes de eso pagarle. que cobró. Antes de pagarle. No, porque entonces no Antes de habría pagarle. acceso expedito. Ah, bueno, entonces me está dando la razón en que les van a pagar sin controles. Marta, yo te voy a pedir Hay un favor. controles. Yo te voy a pedir un favor. Hay controles. No rebajes el nivel del debate a un tema lastimero. Esto no se trata de decir que las EPS son corruptas y son las malas y hay que acabarlas, pero los hospitales y las clínicas son ángeles que actúan de buena fe. No, Marta, la realidad política no es eso. Hay corruptos en todos De acuerdo. lados. En eso estamos Hay de acuerdo. corruptos en EPS. Pero yo parto de la buena fe de los prestadores de déjame hablar, servicios ahora sí de déjame salud hablar. en Colombia, que son la gran entonces, mayoría ¿por qué no partes de la buenos? buena fe con las EPS que lo hacen bien? Porque 30 Porque años, ustedes tienen porque un en sesgo, 30 años porque ustedes quebraron el tienen un sistema de sesgo. salud. Y te vas a dar cuenta que los nuevos enemigos ahora del petrismo van a ser las IPS cuando por ausencia de controles empiecen a tener una cantidad de incentivos a la corrupción y entonces van a decir hay que hacer una reforma a la salud porque las IPS se están robando Estás todo. partiendo de Hay supuestos. que hacer una reforma a la En salud cambio, la porque los reforma de la hospitales salud estaban parte de mandando la facturas realidad que no eran. actual. Vean, La yo les digo reforma una, parte pero de una la- cosa, de la doctor realidad. Gianni, una La cosa. doctora parte Mira, de los Martica, supuestos. mira, Martica, esto no tiene nada que ver con el talento humano en salud. Yo te voy a pedir que seas seria con eso. Cuando yo estoy diciendo que ustedes no van a permitir los controles necesarios y que en los hospitales y clínicas, que ya muchos han estado involucrados en escándalos de corrupción, ahora van a estar involucrados en más escándalos de corrupción, yo no le estoy hablando al talento humano Entonces, en salud. ¿cómo se le Te voy a paga? pedir que me respetes, Martica, porque esa es una forma absolutamente precaria de plantear el debate, de unos Después te buenos, de escucho. unos malos, de unos ángeles, de Después unos te corruptos, escucho y de que lo las que clínicas y dijiste. las EPS. Doctora Entonces yo te Katy, pido que mantengas doctora el debate Katy, en términos doctora técnicos. Yo lo estoy Katy, manteniendo en mira, términos doctora, técnicos. permítame- Después escuchas lo que permítale, dijiste. por favor, a la doctora Una Marta pregunta, responder. te hago una pregunta. ¿Cómo se le paga al talento humano en salud en los hospitales y clínicas si no hay flujo de caja? Los principales aseguradores del sistema de salud han sido precisamente los trabajadores de la salud, porque es a los primeros que se sacrifican el sistema con no pagarles, tienen que trabajar porque tienen que, por la misma naturaleza de su profesión, tienen que salvar vidas, por sus juramentos hipocráticos, por sus códigos de ética. No pueden dejar de prestar servicios esenciales como los servicios de salud. Si no se le paga al prestador de servicios, no hay flujo de caja para pagarle. Resulta que tú pagaste, tú trabajaste pero ya hoy, vamos a aprobar el giro prestaste directo. el servicio hoy y a ti te toca esperar entonces 3, 4 meses que haya auditoría para que te paguen tu servicio. Eso es lo que pasa hoy. La reforma parte de una realidad. Las precarias condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Colombia, principalmente mujeres. Y la reforma lo que pretende es que precisamente los trabajadores de la salud sean los primeros pagos Ya te fuiste a otro tema. cada que se gira. No, es que está absolutamente relacionado. Por eso te digo que no puedes comprender la reforma viendo los artículos y leyendo los artículos de manera aislada. Esta es una reforma sistémica, es una reforma que está articulada completamente. Para que haya buen pago a los A ver, trabajadores, doctora- hay doctora que Marta. girar de manera ¿Sabes? rápida. Espérate un momentito. Ahora le corresponde el turno a usted, doctora Katy. A ver, la ponente, con todo respeto, está confundiendo el tema del flujo de recursos con el tratamiento al talento humano en salud. Una buena manera de ayudar al talento humano en salud sería ya estar formulando la política de formalización del talento humano, cosa que este gobierno ya ha tenido año y medio para hacer y no lo ha hecho. Otra cosa que ayudaría mucho al talento humano en salud sería dar claridades en el concepto fiscal sobre cómo vamos a formalizar a los trabajadores en algo que el ministro Ocampo en su momento, con el concepto que dio, dijo que costaba billones y billones de pesos. Y aquí en este concepto fiscal, que no es un concepto fiscal, es un escenario de viabilidad. O sea, esto es un concepto de servilleta. No solamente no se clarifica de dónde van a salir los recursos para formalizar el talento humano en salud, sino que tampoco se clarifica de dónde van a salir las becas
para formar el talento humano en salud. Una de las mentiras, y qué pena decirlo así, pero una de las mentiras de esta reforma es que cuando se apruebe la reforma ya no vamos a esperar para las citas médicas. No, se van a acabar los problemas de esperas de listas cuando la reforma por ningún lado resuelve cómo vamos a ampliar la capacidad para formar más especialistas, para formar más enfermeros. ¿Por qué? Porque ese no es un problema ni de las EPS ni del Ministerio de Salud. La formación del talento humano en salud es un problema, como lo dijo Alejandro Gaviria, de nuestras capacidades como sociedad, de nuestro sistema educativo, inclusive un problema de centralización y descentralización en la medida en la que no hay incentivos tampoco en algunas regiones para que los médicos vayan, así existan. Entonces son muchas cosas las que hay que solucionar y no hay que mezclar las peras con las manzanas. Perdón que le interrumpa. Usted mencionó al exministro Campo, pero es que el ministro Bonilla confirmó ayer el mayor costo que tendría la salud. En el 2025, 7 billones subiría más. En el 2026, 9.6 billones más. Y en el 2007, 10.7 billones más, dice el ministro actual. Sí, la reforma en su proceso de implementación va a incluir unos costos adicionales que son pequeños con relación a la masa monetaria que maneja el sistema de salud. El sistema de salud tiene año a año, por ejemplo, el próximo año va a tener 89 billones casi, va subiendo a 100 y pucho el siguiente, y lo que haría falta es 7 billones de pesos en el 2025, bueno, y así sucesivamente, como usted mismo lo acaba de decir. Esos recursos empiezan a recuperarse una vez el sistema esté plenamente implementado. Empieza a haber mayor prevención, habrá menos gastos administrativos de las EPS, de las gestoras, menos gastos. Pero además yo también quiero plantear una cosa, y es que hay muchos elementos de la reforma que al principio cuestan, pero que después generan un retorno, una disminución incluso, precisamente porque se amplía la capacidad de prestar servicios. La doctora Katy Jubinao decía que hoy tenemos una situación deficitaria en talento humano en salud porque hay muy pocos médicos, muy pocas enfermeras, muy pocos especialistas, y eso es lo que genera que las citas con especialistas sean tan largas, que haya tanto tiempo que esperar para poder acceder a una cita. Pues quiero contarle, doctora Katy, que hemos aprobado ya está aprobada. La reforma contiene una política de talento humano. Tiene un sistema de becas para garantizar mayor acceso de los jóvenes a programas de formación en salud, enfermería, medicina, entre otros. La reforma propone una serie de elementos que permitan acceder con mayor facilidad y financiación a especialidades en salud, porque precisamente hay un déficit y de lo que se trata es de superarlo, y eso ya está aprobado. Todo ese capítulo de la política de talento humano ya está aprobada. Claro que sí, hoy hay muchas dificultades para que un joven que quiere acceder a una especialidad la pueda pagar, porque son tremendamente caras, porque son tremendamente escasas, y lo que propone esta reforma, y lo tiene costeado, es de las cosas, por ejemplo, que está costeadas en la reforma. No está costeado, claro que sí, sí está costeado. En el concepto actual que acaban de pasar, sí, que es el que vale, sí está. Eso no ahí está te lo costeado, dice, el ítem de becas está incluido dentro del concepto. Dice que no se puede estimar, Marta. Pues eso es lo que dice el porque la política todavía está regulada. La mayoría de cosas en este escenario de viabilidad dice que no se puede estimar. Porque no esto está todavía no se puede estimar, esto todavía no se puede estimar, esto todavía no se puede estimar, esto todavía no se puede estimar. Entonces aquí no se clarifica nada frente a formalización del talento humano en salud, que sabemos que cuesta billones, ni tampoco sobre las becas. Pero es una falacia, y tú lo sabes, que implementar la atención preventiva, primaria, y fortalecer todo ese componente le vaya a permitir ahorros al sistema y eventualmente en el tiempo le vaya a permitir a este país destinar menos porcentaje del PIB al gasto en salud de lo que destina hoy. Esa sí que es la mentira más impresentable en esta reforma. Yo le tengo aquí la gráfica de todos los países, está metido Cuba. Cuba, cómo inevitablemente
los gastos en salud son crecientes porque las sociedades aumentan su calidad de vida y envejecen más, porque las pirámides se invierten, por muchas circunstancias. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Cuando logramos fortalecer el componente de atención primaria y de prevención, que por supuesto que queremos hacer eso en Colombia, no es que se ahorre plata, es que se ganan eficiencias en rubros que ya no van a estar dedicadas, por ejemplo, a la persona que pudimos evitar que llegara a ese estado crónico de la enfermedad, y esos dineros inevitablemente se van al resto del sistema. Entonces no es cierto que esta reforma vaya a permitir ahorros en el sistema a futuro, y de hecho, si lo que ustedes están diciendo en que no es un concepto fiscal, que es un escenario de viabilidad, es que ustedes deliberadamente en los próximos años van a invertir menos del PIB en el sistema de salud, eso sería gravísimo. No, eso sería gravísimo. Y yo sí le pido, y ya que tú mismo me estás diciendo que la mayoría de cosas aquí no están bien estimadas, que realmente nos den un concepto fiscal. Esto no es un concepto fiscal, esto es un documento de servilleta que sobre la mayoría de rubros dice que no se pueden estimar porque como no está implementada la reforma. Imagínense ustedes, entonces toca implementarla para saber cuánto costaban las cosas. Entonces, ¿para qué es el concepto fiscal? Eso habla de la poca rigurosidad, la poca claridad que tenemos sobre cómo va a ser la transición y cómo al final de lo que va a resultar de este nuevo modelo. Lo que dices es muy respetuoso. Esta ha sido es un estudio que hace Ministerio de Salud, ni siquiera está firmado por el ministro, el DNP, el Ministerio de Salud, o sea, ni siquiera está firmado por la más alta dirección del Estado colombiano, con cifras de la nación, y por supuesto que no puede haber un aval único, porque todavía hacen falta 3 debates. Hasta ahorita estamos terminando el segundo debate de 4. Primero. Segundo, de servilleta ni siquiera tiene la firma del ministro. Absolutamente nadie ha dicho que se va a disminuir el porcentaje del PIB para salud, porque tú misma lo has dicho, los gastos en salud crecen de manera constante y progresiva. Eso es así. Entonces, ¿cómo dices que vamos a ahorrar después? El estudio financiero que tiene es muy distinto. No, la que está contradiciéndose eres tú, porque no lo tienes claro. Una cosa es el gasto del PIB y otra la inversión, el porcentaje del PIB para salud, y otra el gasto en salud. Lo que se destina siempre tenderá a crecer, siempre. De hecho, el estudio financiero con el que es radicada la reforma a la salud el 13 de febrero estima unas proyecciones de sostenibilidad financiera de la reforma desde el 2023 hasta el 2033, en donde ese gasto es creciente. Por tanto, el PIB tiene que crecer año tras año. ¿Qué es lo que sucede? Que la reforma, como está propuesta, va a abaratar costos dentro del sistema, va a hacer que rinda más la plata, va a ahorrarle recursos al Estado colombiano y a la sociedad colombiana. No es cierto. Doctoras, miren, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a hacer un sondeo para ver con quiénes están ustedes de acuerdo. Si con la doctora Marta Alfonso o con la doctora Jubira. Entonces, escriban ustedes ya y a la siguiente dirección, la página web del Canal 1, vayan allá y busquen canal1.com.co. Yamid pregunta, entren ahí y responden. Y el resultado saldrá mañana en el servicio. Mil gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. Sí. El gobierno está a solo 9 artículos de lograr la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud. Este jueves se dio aval a los puntos más polémicos, que incluyen la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida. Hace 3 semanas parecía un imposible para las fuerzas políticas del gobierno la aprobación de la reforma a la salud. Sin embargo, hoy el proyecto está a punto de ser aprobado e incluso pasó la prueba de fuego al lograr el aval de 10 artículos con los que se permite la creación de las gestoras de salud y vida, que entrarán a cumplir varias de las funciones de las EPS.
La votación no estuvo exenta de polémicas. ¿Cómo es posible, presidente, que usted ponga a consideración 10 artículos en donde el Partido Verde no ha tenido la oportunidad de debatirlos? Eso es bajo, eso es ruin. Lo mínimo que le pedíamos hoy, presidente, era que nos permitiera dar nuestros argumentos sobre el bloque que se iba a votar, supremamente complicado. El Pacto Histórico, partido de gobierno, defendió la aprobación del bloque de artículos que tuvo el visto bueno de varios de los partidos tradicionales. Juego sucio es decir que es de gobierno y hacer triquiñuelas con la oposición para negar los proyectos del gobierno acá. Juego sucio es mentirle al país. Hay un error conceptual como pretenden entablar el debate. Aquí no se está estatizando. Es que el sistema ya es público, ya se maneja públicamente porque es el gobierno el que da tanto el presupuesto como orienta también el sistema. La transformación de las EPS era uno de los puntos más polémicos y tras su aprobación la reforma a la salud quedó a 9 artículos de que se apruebe en la plenaria de la Cámara y pase a Senado, pues hoy también se discutió sobre el manejo de los gastos por la unidad de pago por capitación. Podemos correr el riesgo de que se desfinancien esos mismos hospitales y la UPC diferenciada entonces ya no sea para beneficio de la prestación del servicio de salud de enfermedades en general, sino que un gobierno, un ministro diga no, ahí vamos a incluir también lo de alto costo. La ponente de la reforma a la salud contestó a los señalamientos sobre el manejo de los recursos de la UPC. El costo de la UPC. Es decir, ya hay unos criterios establecidos. De ninguna manera la reforma deja al garete eso, porque eso ya está establecido. Los recursos de la UPC no podrán gastarse en nada distinto que no sea la prestación de los servicios. La discusión de la reforma a la salud se retomará el lunes. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que las EPS no desaparecerán con la reforma a la salud y que continuarán prestando sus servicios como gestoras. El jefe de la cartera de salud explicó el rol que cumplirán las EPS en una eventual transformación en gestoras de salud. Las EPS no se van a acabar, se transforman en gestoras. Vuelvo y repito, no para hacer propaganda, pero yo estoy en Sanitas, yo sigo afiliado a Sanitas. Entonces, todos van a estar afiliados a una gestora. Las gestoras van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo hoy. El ponente de la reforma, Alfredo Mondragón, explica en qué consisten los artículos aprobados que tocan directamente a las EPS. Esas funciones van a tener un pago del Estado que va a ser fijo del 5% y hasta un 3% adicional si hay satisfacción del usuario, si hay resultados positivos de salud de la población, es decir, si no llevan a la enfermedad a la población, sino que la tienen sana. Para que las EPS pasen a ser gestoras, tienen que estar habilitadas y para ser habilitadas tienen que hacer un plan de saneamiento de sus deudas con los prestadores. Son 9 artículos que faltan para que se apruebe definitivamente la reforma a la salud, según expone la ponente Marta Alfonso. Faltan artículos muy importantes y sensibles, 3 artículos de mayorías calificadas, que significa que se requieren mínimo 94 o 95 votos por el sí para que puedan pasar y que están relacionados con la consulta previa e informada con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como las facultades extraordinarias para el presidente de la República. La oposición cuestionó el nuevo papel de las EPS. Nosotros sentimos que desnaturalizan la figura de las hoy aseguradoras y el gobierno, a pesar de eso, posiblemente para darle contentillo a algunos de los partidos, está planteando pagarle una remuneración del 5% fijo y 3% variable por menos funciones de las que hoy están desempeñando. La oposición y el Partido Verde también pidieron la presencia del ministro de Hacienda para explicar la financiación de la reforma. ASEMI, el gremio de las EPS y exministros de salud cuestionaron el contenido de la reforma a la salud. Aseguran que el sistema se va a fragmentar y que los pacientes resultarán afectados. Que los representantes entiendan lo que se significa de cara al sistema de salud, esta desfiguración de las EPS, que fue finalmente lo que se aprobó.
Así calificó la presidenta de la agremiación de EPS del país la aprobación en Cámara de Representantes de los artículos que transforman esas entidades en gestoras. Una opinión similar tienen los exministros de Salud. La mayoría de los representantes han aprobado artículos en bloque sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en mencionado proyecto de ley. Afecta enormemente a los usuarios, genera más barreras, complica el sistema y pone en riesgo no solamente la calidad de la atención y la oportunidad de la atención en salud, sino el financiamiento del sistema. Esos actores esperan que el proyecto en los debates de Senado tenga una deliberación más técnica y con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Por su parte, el presidente Gustavo Petro le respondió a los exministros de Salud, cuestionó su gestión y los acusó de defender la Ley 100. Sorprendido. Así se declaró el presidente Gustavo Petro tras la carta de los exministros de Salud en la que atacan la reforma propuesta. Leo este comunicado y me sorprendo. ¿Quién dijo que los actuales pacientes graves van a regresar a los CAPS? Todos siguen sus actuales tratamientos médicos en las mismas clínicas y hospitales. Lo único que cambia es que se le pagará directamente a esas clínicas y hospitales según su facturación auditada. El sistema preventivo encontrará a esas mujeres con cáncer de mama de manera temprana, cosa que no hicieron los firmantes cuando fueron ministros para disminuir la mortalidad. El mandatario acusó a los exministros a través de su cuenta en X de defender la Ley 100. Estos mismos firmantes saben que se puede votar en bloque artículos. Ellos mismos lo propusieron en el Congreso muchas veces, de eso soy testigo. El proyecto de ley lleva un año ya de discusión, mucho más que la Ley 100 que defienden y que nosotros pretendemos reformar. La respuesta del presidente Petro se dio tras su llegada a Dubái, donde participa de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre tanto, el Centro de Estudios Económicos ANIF presentó un diagnóstico sobre la crisis financiera del sector salud. Advirtió que hay un billonario faltante de recursos que pone en riesgo la prestación de servicios. En un foro sobre la crisis financiera que enfrenta el sistema de salud, el Centro de Estudios Económicos de ANIF cuantificó el faltante o hueco fiscal que tiene el sistema, aún sin la aprobación definitiva de la reforma que se tramita en el Congreso. Se han acumulado en estos últimos 3 años cerca de 9.6 billones de faltante en el sistema, y eso pues de entrada nos pone de presente la dificultad de hoy hablar del tema. Incluso antes de pensar en una reforma, tenemos que encontrar los mecanismos para resolver esos problemas. ANIF considera que hay que buscar soluciones urgentes o de lo contrario los pacientes serán los perjudicados. Y eso va a generar fallas en la atención de los pacientes, demoras para la entrega de los medicamentos, más tiempo en espera para acceder a las citas médicas. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, sin la reforma a la salud, los gastos del sector en 2024 alcanzarán los 91,3 billones de pesos. Un llamado al gobierno, al Congreso y a todos los actores del sector hizo hoy el cardenal y arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, para que la reforma a la salud sea consensuada. También expresó su preocupación por la salud del Papa Francisco. El cardenal y arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, llama la atención de los dirigentes del país para que le bajen las tensiones y la presión que hay sobre la reforma a la salud. Dice que es muy importante hacer una porque Colombia la necesita, pero que debe ser por consenso. Y estoy preocupado por la salud de Colombia y por la reforma de la salud, y quiero invitar a los congresistas a que oxigenen el cerebro, a que argumenten correctamente, a que busquen la mejor salida, y pido también al Ministerio de Salud y a todos los que están encargados de esta reforma. Ciertamente la salud necesita una reforma, pero necesitamos escucharnos, concertar y buscar el bien común en el tema de salud para todos los colombianos. El cardenal también expresó su preocupación por la salud del Papa Francisco. Cuando recibimos las noticias de sus quebrantos de salud, sabiendo que él quería estar en la COP28 allá en Emiratos Árabes Unidos, porque es un tema que le interesa, el tema ecológico, y no pudo ir, nos damos cuenta que la situación de salud de él, el médico le está diciendo, quédese un poco quieto, y él está asumiendo esa etapa de su vida, con mucha lucidez mental, con mucho amor por la humanidad, y nosotros lo acompañamos en estos quebrantos de salud.
y llamó la atención del ELN para que deje de presionar a la población civil con paros armados como el que adelanta en el departamento del Chocó. Dijo que esa guerrilla tiene que dar muestras fehacientes de paz. El desempleo bajó frente al año anterior y aumentó frente al mes anterior. El DANE reveló que para octubre se ubicó en 9,2%. Esta cifra será tenida en cuenta por el Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y el empresariado en la discusión del aumento al salario mínimo para 2024. El desempleo se mantiene en un dígito. El comportamiento de los últimos 3 meses reportados es el siguiente. Agosto 9,3% de desocupación, septiembre el mismo número, octubre 9,2%. Las actividades con mayor oferta laboral son alojamiento y servicio de comida, administración pública, actividades inmobiliarias. Seguimos viendo ese buen comportamiento en los grupos más vulnerables, las mujeres, los jóvenes y también por fuera de los dominios geográficos típicos que son las 13 ciudades metropolitanas. Vemos que en 10 ciudades hay un comportamiento muy interesante en el mercado laboral. Las ciudades con mayor desempleo son Arauca 29,3%, Quibdó 26,2%, Mocoa 25,4%. Ciudades como Santa Marta tienen unas reducciones muy importantes en la tasa de desocupación durante este mes. Pues tenemos las ciudades que siempre han mantenido los bajos niveles como Manizales, Bogotá, Medellín, siguen estando en esos niveles que son los más bajos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que la cifra de desempleo se tendrá en cuenta en la mesa de concertación del salario mínimo para 2024, especialmente en la subcomisión de productividad, que dará un número mañana. Lo que tenemos que seguir es trabajando profundamente para que la cifra de desempleo no solamente se mantenga en un dígito, sino que siga bajando, porque esto quiere decir que están aumentando el trabajo para los colombianos y colombianas. La cifra del DANE nos acompaña de que ya no son 23.100.000 trabajadores, sino que hemos aumentado en 471.000 más puestos de trabajo. Y esto es una gran noticia para el país y desde luego que la tendremos en cuenta en esta mesa de productividad y en la mesa de empleo y empleabilidad. La informalidad, según el último informe del DANE, se ubicó en el 55,2%, con más de 12 millones de personas bajo esa modalidad de trabajo. El ministro de Salud rectificó las declaraciones dadas en el Congreso por las que fue calificado como antivacunas. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados. Estas fueron las declaraciones que hoy rectificó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a través de un comunicado luego de ser calificado como un antivacunas. Que haya hecho referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de la investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia, no significa en mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado a favor de la vacunación. El funcionario asegura que actualmente continúa la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en el país. El gobierno tiene listo el decreto para regular los cultivos y la posesión de cultivos de amapola y coca con fines industriales y medicinales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que se busca facilitar el tránsito de campesinos a economías lícitas. El gobierno autorizará el cultivo y posesión de semillas de amapola y coca y el uso de plantaciones de cannabis que no tengan licencia, únicamente con fines industriales, científicos y medicinales. Lo que se trata es de permitir que los cultivos de coca, también los de amapola, pero principalmente los de coca, se puedan utilizar para fines lícitos, es decir, dejar de producir cocaína y mediante estas licencias permitir que se fabriquen plásticos, alimentos, fertilizantes, pinturas, cosméticos, en fin. La licencia tendrá una vigencia de 5 años prorrogables y se tramitará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Los únicos que podrán solicitarla serán entidades públicas con organizaciones campesinas y étnicas que vivan en áreas de conflicto armado y narcotráfico. Los privados podrán participar como inversionistas. ¿Por qué la restricción de que deba ser una entidad pública para que haya más controles? Piense usted que al ser una entidad pública hay control fiscal, control disciplinario, control político. Y ojo, porque para evitar que narcotraficantes o aquellos que se lucran con cultivos ilícitos se beneficien con la norma, el Consejo Nacional de Estupefacientes hará un estricto control. Va a ser
una entidad severamente controlada y vigilada por el Estado. La norma estará en comentarios y se espera empiece a regir a partir del 2024. Para la industria del cannabis medicinal que atraviesa una grave crisis, el decreto se queda corto y no atiende las necesidades del sector. La verdad es que la industria está en cuidados intensivos. 7 años después de que se regulara el uso de la marihuana con fines medicinales, el panorama es preocupante. Se calcula que solo el 10% de las licencias otorgadas están activas. Hasta la fecha solo se han exportado cerca de $25 millones según lo que estimamos para cerrar este año, lo cual representa un 5% de la inversión. Asegura que el decreto no atiende las necesidades del sector y mucho menos es un salvavidas para quienes le apostaron a la industria del cannabis medicinal, que hoy requiere con urgencia ampliar el mercado interno. Los pacientes en Colombia no tienen acceso a los productos que nosotros producimos por la reglamentación. Por ejemplo, solo hay 3 productos en este momento con registro sanitario en el INVIMA y todos se fabrican con ingredientes provenientes del exterior. El doctor Juan Rafael López es director científico de una clínica que usa fórmulas magistrales de cannabis para controlar el dolor. Atienden más de 1.000 pacientes mensuales, muchos de los cuales tienen que acudir a la tutela para recibir el tratamiento. Yo creo que un 30% más o menos de los pacientes podrían estar solicitando el cannabis a través de tutelas. Por lo que piden un régimen de transición para registrar los medicamentos en el INVIMA. La situación del sector es tan crítica que pasó de producir 10.000 fórmulas magistrales de cannabis cada mes a menos de 1.000. Y ante los más recientes secuestros que ha habido en Colombia, el gobierno nacional reiteró su llamado al ELN para que cese esa práctica y deje en libertad a quienes tienen cautiverio. Desde Ocaña, norte de Santander, el ministro de Defensa Iván Velázquez hizo un fuerte llamado al ELN. El Ejército de Liberación Nacional tiene que abandonar la práctica del secuestro como una condición para poder continuar en las conversaciones. Afirmó que el nuevo alto comisionado para la paz, Oti Patiño, tiene la responsabilidad de que esto se cumpla. Lo dijo el jefe de delegación, quien ahora es además el alto comisionado para la paz. El jefe de la cartera de defensa dijo que los más de 30 secuestrados que tiene el ELN deben ser liberados. Como reivindicando la práctica del secuestro, lo cual para nosotros es inaceptable. Las declaraciones se dieron en medio de unas excusas públicas presentadas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Que se maten personas solo por el hecho de estar vivas, porque no había ninguna razón. Y siempre en ese sentimiento de ustedes, en esa pregunta permanente, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo? A este evento asistieron 30 familias de víctimas de falsos positivos. En menos de 24 horas fueron asesinados otros 2 líderes sociales. Como Rogelio Chate fue identificado el defensor de derechos humanos asesinado por hombres armados en Caldono, Cauca, mientras que en otro hecho aislado fue asesinado Luis Alberto Quintero en Tibú, norte de Santander. Este año van 153 víctimas según cifras de Indepaz. La Fiscalía realizó una nueva imputación de cargos en contra de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, por el escándalo de Odebrecht. La Fiscalía le endilga a Luis Fernando Andrade el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por una supuesta actuación irregular mediante la suscripción de 8 otros CIEs o modificaciones al contrato de la llamada Ruta del Sol 2, que habría beneficiado injustamente al consorcio contratista del que hacía parte la constructora Odebrecht. Andrade no aceptó los cargos y en las últimas horas denunció a través de su abogado que hay una presunta persecución de parte de la Fiscalía en su contra, pues un juez tumbó por tercera vez otra imputación de la Fiscalía en su contra. La Corte Constitucional le dio su aval al cobro del impuesto para plásticos de un solo uso. El alto tribunal especificó que los productores e importadores de los plásticos deben pagar el tributo. Varios actores, incluyendo a la Procuradora General, le habían pedido a la Corte que tumbara el artículo de la reforma tributaria que incorporaba un impuesto para los productos plásticos de un solo uso.
debido a que la norma había quedado con ambigüedades, pues no se sabía si quienes debían pagar el tributo eran los empresarios del plástico o la industria en general. La Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, asegura que lo que grava el impuesto a los plásticos de un solo uso no es el bien o contenido del empaque, embalaje o envase, sino precisamente el material de plástico de un solo uso utilizado para empacar, embalar o envasar. En este sentido, precisó que quienes deben pagar el impuesto es quien fabrique, ensamble o remanufacture envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso, o quien importe envases, embalajes o empaques de ese tipo de plásticos. La Corte Constitucional advirtió que la jornada laboral de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico debe reducirse a 52,5 horas semanales. En 2021 fue sancionada una ley que reduce gradualmente de 48 a 42 horas semanales la jornada laboral de los trabajadores, con contadas excepciones. La Ley 2101 de 2021 excluía del beneficio a los trabajadores domésticos, pero la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, incluyó a este grupo haciendo un cálculo teniendo en cuenta que por lo general trabajan un promedio de 10 horas diarias en un servicio. El fallo advierte que la jornada máxima laboral del servicio doméstico interno se reducirá de 60 a 52,5 horas semanales. Esta reducción, tal y como ocurre con la que aplica para los trabajadores en general, podrá ser gradual, a menos que las partes que suscriban los contratos de trabajo acuerden implementarla de manera inmediata. El fallo exhorta al Congreso para que legisle en aras de igualar la jornada máxima laboral del servicio doméstico con la jornada de los trabajadores en general. Las organizaciones de reserva de los soldados profesionales e infantes de Marina se quejaron hoy en el Senado por la falta de oportunidades que tienen dentro de las fuerzas militares. Dicen que cuando salen de servicio, el Estado los abandona. En audiencia pública realizada en la Comisión Segunda del Senado, voceros de soldados profesionales de la reserva reclamaron hoy supuesto abandono del Estado y pidieron garantías para cuando salgan de la carrera militar. Hay muchos soldados que hemos sido atropellados y hemos derramado nuestra sangre, nuestro pecho, pero yo quiero que realmente a todos estos compañeros reconozcanle una pensión digna. Fuimos los primeros que pusimos la lucha, cargando maleta durante 3 meses, en veces aguantando hambre, con un pedazo de panela y un puntico de sal para echarle a la agua. Pidieron además capacitación, no solamente cuando porten el uniforme, sino para que sean preparados cuando abandonen y terminen su servicio. Qué mejor que en su paso y por la carrera militar como soldado profesional pueda capacitarse tanto para la actividad como para el futuro. El Senado debate un proyecto de ley que crea el Estatuto del Soldado Profesional que les brinda garantías y derechos. Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Madrid-Bogotá aterrizó de emergencia este jueves. A través de un comunicado, la aerolínea confirmó el desvío de la aeronave hacia el aeropuerto de Santa María, ubicado en las Islas Azores, Portugal, luego de presentarse una falla técnica. Los 235 pasajeros y tripulantes están ilesos. Hoy se realizó la primera parte de una audiencia de conciliación entre la Cancillería y la empresa Thomas Gregg & Sons, luego de que fuera declarada desierta la millonaria licitación para el suministro de pasaportes. Durante la diligencia de carácter reservado, se propuso que la empresa Thomas Gregg desista de pretensiones por aproximadamente 10.000 millones de pesos si la Cancillería revoca el acto que declaró desierta la licitación para los pasaportes. La audiencia continuará el 15 de diciembre. Las autoridades en el Valle del Cauca adelantan operativos para dar con el paradero de 2 trabajadores que fueron secuestrados en Jamundí. En las últimas horas, las autoridades del municipio de Jamundí confirmaron el secuestro de 2 trabajadores de la constructora Manante a manos de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en la vía que conduce a Miravalle, zona rural de este municipio, lo que intensifica la preocupación de las autoridades del departamento por el control de este territorio. Y no solamente hay disputa territorial, sino control de corredores en la zona urbana. Pues vimos que ha habido tiroteos en el centro de Jamundí, de tal manera que nosotros tenemos que responderle al crimen organizado
como ellos están planteando la ecuación en Jamundí, y es que nosotros no podemos perder Jamundí. Asimismo, el funcionario cuestionó la ocurrencia de estos sucesos en medio del proceso de diálogo que adelanta el gobierno nacional con algunos grupos armados. Fueron incautadas propiedades de narcotraficantes colombianos al servicio del cartel de Sinaloa por parte de la DIJÍN y la Interpol. Lujosas mansiones, fincas y apartamentos serán sometidas a extinción de dominio. Una de las operaciones más importantes por parte de la DIJÍN e Interpol. Se trata de la incautación de más de 260 bienes avaluados en 70.000 millones de pesos. Esta operación se llevó a cabo en la ciudad de Cali, municipios de Jamundí, Bolívar, Popayán, Pasto y el municipio de Sopó, Cundinamarca. Lujosos bienes de narcos al servicio del cartel de Sinaloa de México. Durante el inicio de la investigación se pudo establecer a través de diferentes medios investigativos que esta persona tenía nexos directos con el grupo de Sinaloa en México, enviándole la droga desde los departamentos de Cauca y Valle del Cauca hacia Centroamérica y Guatemala. Los bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas del asesinato de 3 mujeres en el barrio Don Jaca de Santa Marta. Un menor de edad resultó herido en los hechos. Hasta esta vivienda llegó un comando armado quien disparó en contra de una ama de casa y sus 2 hijas, una de ellas menor de edad. Las 3 murieron de inmediato, mientras que el niño de 10 años, hijo de una de las víctimas fatales, resultó herido. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegó inmediatamente un equipo especial de investigación con el fin de esclarecer lo sucedido. Las autoridades también se pronunciaron de lo ocurrido y pidieron el apoyo ciudadano para que denuncien. Justicia, que investiguen para ver qué pasó, porque ellas no tenían enemigos. La recompensa por información sobre los responsables de esta masacre es de 20 millones, ofrecidos por la alcaldesa distrital. La policía y la fiscalía trabajan en las investigaciones. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la Alcaldía de Medellín por presunto mal manejo de dineros. Se investiga si Gloria Patricia Gudelo, pagadora de la Caja Menor de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, habría cometido irregularidades con los llamados fondos fijos reembolsables, que la Procuraduría describe como una caja menor para sufragar los gastos del alcalde. También en Medellín hay polémica por una convocatoria de la alcaldía de esa ciudad para adelantar una junta extraordinaria del metro que busca remover del cargo a su gerente actual. Repito, fue sorpresivo para nosotros la llegada de esta convocatoria a una junta extraordinaria. Así reaccionó el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, a la carta en la que el alcalde encargado, Óscar Hurtado, a un mes de terminar su periodo, cita a una junta extraordinaria para removerlo de su cargo. Los riesgos son altísimos. O sea, yo no estoy minimizando la situación para nada. Lo que pasa es que la cultura metro habla de cierta forma, de una manera muy positiva. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero los riesgos son claros. Si quieren lo repito, pero prácticamente el servicio y la calidad del servicio se pierden. Desde México, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien ya había denunciado supuestos intereses políticos de la administración del exalcalde Daniel Quintero, dijo que hay intenciones que buscan saciar ambiciones. Hoy, más que nunca, defendemos esa institución, un capital construido por generaciones para hoy y para el futuro, por los antioqueños, para Antioquia y para Colombia. La junta directiva del metro actualmente está conformada por 5 integrantes del gobierno, 2 de la alcaldía y 2 de la gobernación. El cargo del gerente es de libre remoción y nombramiento de la junta. Una mujer de 70 años se graduó hoy de bachiller. En el mismo salón de clases también estaba su nieto, quien obtuvo el mismo título. Ella orgullosa de su nieto y él orgulloso de su abuela. María Fabiola Ríos y Said Munir, tomados de brazo, llegaron al momento más importante de su formación académica a recibir el título de bachiller. La abuela lo logró a los 70 años en el Colegio Francisco José de Caldas de Soledad. Feliz por mí, feliz por mi nieto, feliz por todos mis nietos que tengo aquí, feliz por mis profesores, feliz por una cosa que culminé, que había dejado inconclusa.
Primeramente, agradecido con Dios. Este es un proceso que viví con mi abuela estos 2 años. Me acompañó, me guió. La abuela y su nieto se impulsaron mutuamente después de la pandemia. Ella para retornar a un aula de clases después de casi 6 décadas y él tras 2 años truncados por el COVID-19. Jóvenes que tienen ganas de estudiar, que son buenos. Nos dividíamos las tareas, matemáticas, ella, yo inglés, así sucesivamente. En el aula de clases, María Fabiola, madre de 4 hijos y abuela de 10 nietos, era la autoridad por encima de los docentes y la psicóloga de los adolescentes. Ahora tiene nuevas metas. Yo quisiera estudiar como diseño de moda, porque yo soy modista. Hoy, María Fabiola fue ovacionada por sus compañeros y recibió el reconocimiento por su resiliencia, un premio que se queda pequeño para una mujer que también ha trabajado como operaria, mensajera y empleada de servicios generales. Una bodega de más de 600 metros cuadrados que había sido incautada por testaferrato y enriquecimiento ilícito servirá ahora para seguir produciendo la Pola de la Paz, como se llama el emprendimiento cervecero que adelantan los firmantes de paz de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Conocido en la guerrilla como Carlos Huevo, hoy José Nicolás Hurtado es la cara visible de uno de los principales emprendimientos de los firmantes de la paz, la cerveza La Roja. Un emprendimiento con el que se la jugaron a su nueva vida lejos del monte y las armas. La cerveza es porque es un buen negocio en un país de bebedores, pero fundamentalmente dejar las armas porque no estábamos consiguiendo el objetivo de la lucha armada, que era la transformación de la sociedad. Este espacio de 662 metros cuadrados será la nueva sede de la cerveza artesanal que fabrican los exguerrilleros de las FARC y que sirve para ayudar a esos firmantes que se encuentran en problemas económicos, de salud o de vida. Nosotros beneficiamos a las familias de los reincorporados, hijos e hijas, y también hemos estado apoyando proyectos productivos de otros compañeros, hemos estado apoyando con recursos a ETCRs que han necesitado para los jardines infantiles. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, junto con la Sociedad de Activos Especiales, entregaron este inmueble avaluado en más de 2.800 millones de pesos para que esta estrategia de reincorporación económica sostenible dé unos cuantos pasos adelante. Todos esos recursos pues van a ayudarnos a comprar una maquinaria nueva que nos permita ya no producir como estamos hoy 5.000 litros, sino producir entre 8 y 9.000 litros mensuales. La marca ha obtenido reconocimientos como el sello Colombia Destino de Paz, respaldado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo que permitirá que los productos de La Roja estén presentes a nivel nacional. Servicio Noticentro 1 CMI. Esto debe hacer si es víctima de robo de celular. La denuncia en el CAI virtual o en cualquiera de las estaciones de policía o CAI, pero adicional, hay que reportar inmediatamente la SIM card y el teléfono, tanto la línea para que luego no la usen los delincuentes, como el teléfono para que no pueda ser revendido, ya sea por partes o la placa entera. Pero lo final, en Bogotá tenemos celulares recuperados, más de 5.000, que se pueden consultar en www.policia.gov.co por celulares recuperados, y ahí, con el email, van a poder saber si está. Entre 23 y 26 millones de pesos fue el anuncio de Ecopetrol sobre su plan de inversiones para el próximo año. De acuerdo con la compañía, las inversiones tendrán como objetivo mantener los índices de producción en 730.000 barriles por día. La inversión baja levemente frente a 2023. El presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, Camilo Mansur, afirmó que entidades públicas le deben a las empresas cerca de $1 billón por prestación del servicio. La asociación que reúne las empresas comercializadoras hicieron un llamado a las entidades del Estado del orden nacional y territorial para que se pongan al día con el pago del servicio de energía. Las deudas ascienden a cerca de $1 billón que en este momento le caería bien a las empresas del sector que pasan por dificultades financieras para su operación. Se pide la intervención de la Procuraduría General. Para que analice este tema y por supuesto que tome acciones disciplinarias ejemplarizantes a aquellos usuarios oficiales
que no están asumiendo ni están cumpliendo con la ley. El dirigente instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias del caso, ya que con los recursos se logra evitar un apagón financiero. Todas las entidades públicas están en la obligación de apropiar en sus presupuestos anuales la suma correspondiente a servicios públicos. Supongo que lo están haciendo, pero no están pagando. Reiteró que a la fecha el déficit de las empresas asciende a más de 7 billones de pesos. La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la meta de inflación en 3% en el mediano plazo. Este jueves se dio la penúltima junta directiva del Banco de la República del año, donde no se tomaron decisiones en materia de tasas de interés, las cuales se ubican en 13,25%. Sin embargo, se ratificaron las metas de inflación de mediano y largo plazo. De acuerdo con el comunicado del banco emisor, se prevé que el costo de vida se ubique en el 3% en promedio. La estimación se fija bajo un rango meta entre el 2 y el 4% en un horizonte entre 12 y 18 meses. En su pronunciamiento, la Junta reitera la meta de inflación del 3% como una guía y objetivo de su política monetaria. Ya el gerente del banco, Leonardo Villar, sostuvo que para 2024 se espera la inflación más baja de la historia. Sumado a lo que ya ha bajado, implicaría una reducción que en conjunto, digamos, tomada desde los últimos meses, sería muy probablemente la reducción de la inflación más fuerte que hayamos visto en la historia de Colombia. Por otro lado, la Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura, la cual continuó bajando y que para diciembre será del 37,56%. Durante el segundo día del Congreso Cafetero, el Centro de Investigaciones CENICAFE presentó un inquietante panorama sobre los riesgos y costos de producción del grano por el fenómeno del Niño. Además, en varios departamentos temen la posible propagación de la broca. El director del Centro de Investigaciones de la Caficultura CENICAFE, Álvaro Gaitán, alertó sobre cuáles serán los meses más duros para la caficultura con motivo del fenómeno del Niño. Los meses más críticos que vemos van a ser los meses de enero y febrero, porque son los meses más secos, y ya creemos que el Niño, este fenómeno va a estar terminando a finales del primer semestre del año entrante. Según CENICAFE, hay máxima alerta por el impacto del Niño en la caficultura de Magdalena, Cesar, Nariño, Cauca y Huila. Sí, efectivamente, si tenemos muy poquito suministro de agua, las plantas no van a poder llenar bien sus granos y vamos a tener muchos granos vanos a la hora de la cosecha. ¿Eso cómo puede afectar la producción? Bueno, eso implicaría que podemos tener una reducción en la producción, pero también una disminución en la calidad en el momento en que muchos de esos frutos sean atacados por el insecto de la broca del café. Según el Centro de Investigaciones del Café, el fenómeno del Niño podría elevar los costos de producción del grano en el primer semestre del año entrante. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72% a 1.146 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 4,96% a 31.720 pesos. La acción preferencial del Banco de Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 3,75% a 15.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 33.000 millones de pesos, con una variación estable a 15.160 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.045 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.900 pesos y la venden en 3.950 pesos. Un euro cuesta 4.357 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 84 centavos. El azúcar se transó en 25,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 70 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $80 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.520 pesos.
6 millones de bolsas plásticas se utilizaron para fabricar 845 toneladas de asfalto modificado, que se usó en 14 proyectos de Ecopetrol desde el 2022, entre ellos en vías internas del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los más grandes de Latinoamérica. Este proyecto de innovación ha sido reconocido como un hito para Ecopetrol, porque se trata de un modelo de reciclaje que genera oportunidades laborales e impulsa el uso del plástico postconsumo para transformarlo en otros productos, un trabajo que se viene adelantando con clientes y recicladores en el país. Gracias a la labor invaluable de los recicladores a lo largo y ancho del país, hoy podemos contar con plástico postconsumo que se incorpora en los asfaltos modificados. Podemos decir que este proyecto es un proyecto sostenible, que genera empleos no petroleros y que le aporta al país. Con la incorporación de iniciativas de este tipo, Ecopetrol se está posicionando en la región como un proveedor confiable de asfalto de alta calidad que mantiene su compromiso hacia la senda de la sostenibilidad. Tenemos noticia al cierre. Hace pocos minutos se confirmó que la Corte Constitucional avaló la ley de paz total. Sin embargo, en el fallo de la Corte se hizo la precisión sobre la eventual concesión de libertad a miembros de organizaciones como la denominada Primera Línea. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.